Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Regresamos a nuestro estudio en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a considerar los versículos del 13 hasta el 17. El tema para esta meditación es sometiéndonos a las autoridades. Aunque el tema realmente Pedro lo abordó desde el versículo 20 del capítulo 2, y básicamente el tema de este bloque desde el versículo 11 hasta el 20 es cómo silenciar a nuestros críticos. Para este tiempo nos vamos a enfocar en los versículos 13 al 17. El versículo clave es el versículo 15, porque tal es la voluntad de Dios, que haciendo lo correcto, silencies la ignorancia de los necios. Esta es una gran verdad. La única forma de acallar a los que critican el cristianismo es vivir rectamente en el mundo. Esa, si lo pensamos bien, es la plataforma desde la cual vamos a entregar nuestro mensaje. La clase de vida que vivimos es crucial para garantizar el resultado de la predicación del Evangelio. En Hechos 6 nos presenta un diácono excepcional llamado Esteban. A partir del versículo 5 dice que Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Hacía prodigios y señales, es decir, que tuvo esa capacidad dada por Dios que necesitaron durante ese momento, ya que no tenían el Nuevo Testamento. Aclaramos que las señales certificaban el origen del mensaje durante este tiempo. Este hombre fue inusual, fue un poderoso orador. Versículo 10 dice que la gente no podía hacerle frente a su sabiduría. Así que lo calumniaron de blasfemar a Dios y blasfemar contra Moisés, y lo llevaron ante el Sanedrín. En medio de todos estos personajes llenos de odio, dice el versículo 15 que ellos miraron el rostro de Esteban y era como el rostro de un ángel. Qué tremenda respuesta la de Esteban frente a toda esta situación. El capítulo 7 registra el juicio y también la fuerte confrontación con el evangelio que le hizo Esteban a sus oyentes. Y mientras ellos escuchaban, rechinaban sus dientes. Versículo 55 describe una visión de la gloria de Dios. Él vio a Jesús a la diestra de Dios. Y al oír estas cosas, sus enemigos lo sacaron de la ciudad. Y dejando sus mantos, dice ahí en Hechos, a los pies de un joven llamado Saulo, empezaron a apedrearlo. Y Esteban decía: Señor, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y durmió. Es seguro que la muerte de Esteban dejó una marca profunda en este joven Saulo. El versículo 1 del capítulo 8 dice que Saulo consentía, estaba de acuerdo en su muerte. Esta reacción de Esteban, que agonizante dice: Señor, por favor, no le tomes en cuenta su pecado, y durmió, eso quedó en la mente de este joven llamado Saulo. Y tenemos un ejemplo también claro en la vida de nuestro Señor Jesús, en su agonía. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23, hablando del Señor, dice: quien cuando le maldecían mientras sufría no profería amenazas, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Recuerde que Jesús en su agonía en la cruz padeció injustamente calumnias y aún agonizando dijo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy convencido que fue el asombroso perdón del Señor, su tranquilidad, su actitud paciente con la que soportó la tortura. Todas esas cosas fueron la razón para que el centurión romano dijera: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pensemos, las palabras de Esteban fueron tan poderosas como lo que Esteban era esencialmente. Fue lo mismo en la vida del Señor Jesús. El Señor Jesús fue tan poderoso como fue poderoso en su esencia, en su ser. Eso es lo importante, que lo que decimos vaya acompañado de lo que somos. La forma en la que un creyente enfrenta el rechazo, la persecución y aún enfrenta la misma muerte, esa va a ser la plataforma que hará impactante su predicación. Así que regresamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 15. Dice: la voluntad de Dios es hacer lo correcto en pensamiento, en palabra, en actitud, y haciéndolo hagamos callar la ignorancia de los necios. Nuestro carácter es lo que se convierte en el fundamento de nuestro testimonio. Pedro en este pasaje incluye a cada creyente en una de tres categorías. En los versículos 11 al 12 los llama los extraterrestres, los que no pertenecen a este mundo. Entre los versículos 13 al 17 del capítulo 2 de Primera de Pedro los llama ciudadanos, y en los versículos 18 al 20 los llama siervos. Extraterrestres que, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, no militamos según este mundo, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y entonces, en ese contexto, para equilibrar, ahí en el versículo 13, introduce Pedro el tema de la ciudadanía, ya que existe el riesgo de que si nos vemos como unos extraterrestres, es posible que lleguemos a pensar que no tenemos ninguna responsabilidad con los gobiernos del mundo. Entonces, el equilibrio viene de entender que no somos de este mundo, pero debemos vivir como ciudadanos modelo en este mundo. En el versículo 13, Pedro empieza a describir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el mandamiento, versículo 13, someteos. Este es un principio espiritual general para toda estructura social. Ha sido diseñado por Dios. Ese es el principio de autoridad y sujeción a esa autoridad. En Romanos 13, como un pasaje paralelo, recuerde que Pablo nos enseñó que todas las autoridades existentes en la esfera humana fueron diseñadas y establecidas por Dios. Por tanto, cuando un creyente se revela o una persona se revela a esas autoridades, a lo establecido por Dios, se revela y Dios mismo se va a encargar de reprenderlo. Es muy claro el mandamiento, no nos da lugar a dudas, sométanse. Someterse a la autoridad es lo que trae el orden en la sociedad y se convierte en el principio general de vida para el creyente. Hemos visto todo este caos que ha generado los problemas con la policía y el gran caos que genera cuando no se reconoce la importancia de esa autoridad. En segundo lugar, después del mandamiento, vemos el motivo. ¿Por qué debemos hacer eso? ¿Por qué debemos someternos? Versículo 13, por amor al Señor. Es por causa de mantener un buen testimonio en el mundo para que el nombre del Señor no sea blasfemado. Eso es lo más importante. Es para no hacer que la gente
hable mal de Cristo y de sus seguidores, no traer vergüenza a su santo nombre. Romanos capítulo 13, versículo 5, dice que es necesario estar en sujeción, no solo por causa de la ira, eso es lo negativo, Dios te juzgará si no lo haces, sino también por causa de la conciencia, porque quiere hacer lo correcto, que es honrar a Dios. Recuerda la conversación de Jesús con sus discípulos, están ahí, llegaron a esta región. Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿de quién se recogen impuestos? ¿De los hijos o de los siervos? Ellos le dijeron, de los siervos. Y Jesús dijo que eso era correcto. Pero, a pesar de esa verdad y para no ofenderlos, lo que está diciendo aquí es que a pesar de que Él es el Hijo de Dios, yo voy a pagar mis impuestos. De esa manera, como ellos no tenían el dinero, mandó a Pedro a pescar y sacó el dinero suficiente para pagar el impuesto de él y el de Pedro. Lo que en esencia Jesús está diciendo es, aunque soy el Hijo de Dios y no tengo que vivir conforme a las normas, al sistema, porque soy celestial, pero por otro lado, mientras que estoy aquí, soy ciudadano y no quiero ofender a las autoridades. Ningún creyente quiere ser reconocido como alguien que vive en desobediencia civil. No queremos ser reconocidos por la sociedad como aquellos que pretenden vivir a otro nivel y desconocen su responsabilidad con las autoridades civiles. El mundo define la bondad, la rectitud y la conducta adecuada por la manera en que una persona responde a la ley. Cuando respondemos adecuadamente a la ley, demostramos incluso esa clase de bondad, justicia y rectitud apropiados que ellos pueden notar. Y eso los llevará a comprender que en nuestras vidas vivimos una clase de justicia más profunda. Esa justicia que solo Dios puede producir en una vida. Entonces, el mandamiento, sométanse. La razón, por amor al Señor. La forma en que se comporta un creyente da gloria y honor a Cristo o lo deshonra. Eso es muy claro aquí. En tercer lugar, tenemos el mandamiento, el motivo, y Pedro va a hablar del alcance. Esa es la pregunta que siempre se hace. ¿Debemos someternos hasta qué punto? Y es muy interesante lo que dice Pedro aquí en el versículo 13. Dice, someteos por amor al Señor. Y aquí viene la respuesta, a toda institución humana. No dice algunas. No dice a esta sí y a esta no. Dice a toda institución humana. ¿Qué quiere decir con eso? Hay muchas formas posibles para entenderlo, pero básicamente se refiere a cualquier forma, a cualquier esfuerzo que haga el hombre por mantener el orden en una sociedad. A cada una de esas formas debemos someternos. Esos son los sistemas mediante los cuales el hombre puede vivir en armonía en la tierra. Podríamos traducir esto de la siguiente manera, en el versículo 13. Someteos por amor al Señor a toda institución humana ordenada por Dios. Todos los gobiernos y las formas de autoridad han sido establecidas por Dios. Cuando miramos una excusa que solemos esgrimir ante este mandamiento es, ¿y qué pasa si esos jueces y esas autoridades son malas? Entonces, lo que es claro y al mirar la Biblia es que los malos jueces y las malas autoridades han existido desde siempre. Tenemos un ejemplo en Isaías capítulo 3, versículo 1. Dice Isaías, porque he aquí, dice el Señor, Dios del ejército, que voy a quitar a Jerusalén y a Judá su sustento,
todo suministro de pan y todo suministro de agua. Y que sigue diciendo en el versículo 2, Él juzgará al valiente y al guerrero. Pero mire con atención, juzgará al juez y al profeta, al adivino y al anciano. En otras palabras, Dios es el juez de todos, de todas estas personas. Entonces, ellos, si están haciendo su labor mal, eso no es problema de nosotros. Que la policía es corrupta y tiene sus maneras ilícitas de hacer, ese no es el asunto. Ellos van a tener que darle cuenta a Dios. Dios va a juzgar y a pedir cuentas sobre esas autoridades. Tenemos el ejemplo de Pablo, que vivió en una época con unas autoridades bastante perversas, incluido el mismo Pedro, que fueron asesinados bajo el mandato de Nerón. Aunque Nerón fue un hombre perverso, fue el hombre que Dios quiso que estuviera en el gobierno. Y lo increíble es que ellos fueron asesinados por esa clase de gobierno. Pero lo que entendemos es que un día esas autoridades van a tener que comparecer delante de Dios y dar cuentas de su responsabilidad como jueces, porque como jueces fueron establecidos por Dios para administrar justicia, poner orden en la sociedad. Dice de nuevo, pensémoslo un poco, sométase a toda institución humana. ¿Qué quiere decir él? Vayamos un poquito más allá, en el versículo 13, dice, ya sea el rey, como el que tiene autoridad, o a los gobernadores enviados por él. Es decir, ¿por quién? Por el rey, delegados. Para castigo de los malhechores y alabanza de los que actúan bien. Simplemente esto se refiere a autoridades delegadas de cualquier tipo. Autoridades establecidas por el rey, sean gobernadores, sean alcaldes, sean primeros ministros, debemos obedecer, sujetarnos a estas autoridades. Ahora quiero que se dé cuenta que todas estas autoridades fueron establecidas por Dios con un propósito, versículo 14, para castigar a los malhechores y recompensar a los que obran bien. Esa es la función esencial del gobierno. Si el gobierno no hiciera ninguna cosa diferente a esta, estaría funcionando dentro de lo establecido por Dios. Todo lo demás deja de ser esencial desde la perspectiva de Dios. Castigar al malo, bendecir al bueno, favorecerlo, protegerlo. Esa es la función establecida por Dios para los gobiernos. Si volvemos a Romanos capítulo 13, ¿cuál es la función de los gobernantes? Muy simple. Dice en Romanos capítulo 13 que los gobernantes no están para infundir temor a los que se comportan bien, sino para poner temor sobre los que actúan mal. Entonces, ¿para qué existen los gobernantes? Para castigar la mala conducta y recompensar la buena. Eso básicamente, eso lo podemos ilustrar muy claro con la policía. La policía básicamente esa es su función esencial, proteger al bueno, castigar al malo. Ahora entendemos que no podemos permitir desbordes, pero también entendemos que estas autoridades fueron puestas por Dios para nuestro bien, para que haya una sociedad que funcione correctamente. Existen entonces para castigar al malo, defender al bueno. Pero qué triste lo que estamos viendo, que se están llenando de derechos a los criminales y a las víctimas se las está llenando de acusaciones. Eso es lo que tiene tan mal nuestra sociedad.
delincuentes llenos de derechos y las víctimas haciéndose responsable. Es decir, casi que la filosofía es que usted tiene la culpa, si usa un celular de 2 millones de pesos, de que lo atraque. Entonces, el criminal es la víctima y la víctima se convierte en el criminal. Eso es lo que está pasando, eso es lo que tiene todo este asunto y todo este caos. Piense, ¿cuándo fue la última vez que nuestro gobierno ha hecho un reconocimiento de las personas buenas? Que viene y aplaude la actitud de obediencia, de sujeción de un pueblo, el orden que mantiene. No, eso no se ve. Entonces, esa es la función principal. Ahora, algunos piensan que cuando Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, está alentando, o que la filosofía en el Antiguo Testamento es, haga justicia por mano propia. Eso no es de lo que está hablando Jesús. Jesús nunca citaría ese pasaje de esa manera. Lo que estaba refiriéndose el Antiguo Testamento es dar el pago al transgresor de acuerdo a su ofensa. Si saca un ojo, se le debe sacar un ojo. Si saca un diente, se le debería hacer que pierda un diente. Era una ilustración. Pero era la manera de que se hiciera una retribución acorde al daño que había hecho el criminal. Una retribución adecuada y no una venganza personal. Eso lo vemos claramente ilustrado cuando Pedro saca su espada y Jesús le dijo, recuerda ahí cuando vinieron para arrestarle, Jesús quería que sus seguidores se sublevaran contra el gobierno. No. Él quería que ellos se sujetaran. Él reconoció las autoridades puestas por Dios. Es más, le dice a Pedro, cuando le dice el que a hierro hiere, a hierro muere, le está diciendo que el gobierno legítimamente debía quitarle su vida si él iba a actuar de esa forma, si él iba a usar su espada. Entonces lo que tenemos aquí es que Dios está de acuerdo con la pena capital. Esa es una legítima manera de lidiar con el mal en este mundo. Está comprobado en los Estados Unidos, en los estados que tienen pena de muerte, los homicidios, la tasa de homicidios es mucho más baja que en los estados donde no está aprobada la pena de muerte. Entonces tenemos esta realidad de que los gobiernos han sido establecidos por Dios para castigar al malo y exaltar el bueno, defenderlo, proteger al bueno, al indefenso. Y cuando un creyente, entonces, ¿qué hace un creyente cuando está viendo algo mal en un gobierno? Pues no usa armas carnales. Recuerden, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ore por sus autoridades, vele, ore y clame delante del Señor para que Él intervenga y se den los cambios. ¿Recuerdan lo que dice Pablo? Dice Pablo a Timoteo que debemos orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. En términos claros, no es la protesta lo que Dios espera que un cristiano use para interactuar con el mundo. Si vemos algo injusto, nos ponemos sobre nuestras rodillas, oramos por esas autoridades. Entonces, tenemos en cuarto lugar, ya hemos hablado del mandamiento que es claro, el motivo está totalmente claro. ¿Cuál es el espectro, el alcance? Está bien definido. Y así llegamos a nuestro cuarto punto. Ya vimos la claridad del mandamiento, la claridad del motivo y el alcance. Y ahora vamos a hablar de la razón. ¿Por qué quiere Dios que nos comportemos de esta manera, obedeciendo las autoridades? Dice, porque tal es la voluntad de Dios, que haciendo lo correcto, hagas callar
la ignorancia de los necios. Pues, ¿por qué debemos hacerlo? Porque esa es la voluntad de Dios. Más claro no puede ser Pedro, eso es básico, ¿sí? Hay gente que dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Aquí está, dicho de una manera clara. Dios quiere que nos sometamos a las autoridades. ¿Por qué? Dice ahí el versículo 15, para que haciendo el bien acalles la ignorancia de los necios. Esa palabra acallar tiene la idea de silenciar, amordazar, poner un bozal, refrenar. Es una palabra muy fuerte, significa tapar la boca para que no haya nada que decir. Haga lo correcto. Literalmente en el griego es hacer el bien. Entonces, la voluntad de Dios es que actuando bien, haciendo buenas obras, siendo recto, haga callar, amordace a los críticos del cristianismo. Pero lo que notamos tristemente es que los cristianos hoy en día hacen completamente lo contrario. Le dan más motivos a la gente para criticarlos. Eso es bastante absurdo, que los cristianos mismos estén dando argumentos para ser criticados por el mundo. Esa palabra, necio, se refiere a una incapacidad para juzgar correctamente. Y no solamente eso, sino una actitud hostil. Entonces, no solamente son ignorantes, tontos, eso significa un insensato, sino sin cordura mental. Se refiere a un pensamiento imprudente. Pero, ¿cómo es que los vamos a callar? Debemos ser buenos ciudadanos con un carácter noble, una conducta impecable y una vida virtuosa. Si nosotros miramos, cuando Pablo está hablando de los requisitos para ser un anciano en la iglesia, ahí en Tito 1:6, dice que debe ser alguien que no esté acusado de disipación o rebelión. Es decir, que un rebelde no tiene un lugar de autoridad dentro de la iglesia del Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, aquí hay otra muestra del carácter del anciano, y se debe tener buena reputación para con los de afuera de la iglesia. Y la gente va a tener, el anciano va a tener una buena reputación por su manera en que se comporta frente a las autoridades. Es un buen ciudadano. Eso es básico en la vida del creyente. En quinto lugar, ya hemos visto el mandamiento, el motivo, la extensión, la razón, y ahora vamos a ver la actitud. Versículo 16. Actúen como hombres libres, pero no usen su libertad como una cubierta para el mal, sino utilícenla para ser esclavos de Dios. Esa es una declaración maravillosa. Entonces, esa primera parte del versículo dice, actúa como un hombre libre. Somos libres en Cristo, la verdadera libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad es algo que nos ha dado Dios al redimirnos. Es un gran pensamiento. Cuando miramos, aquí en Pedro 1:18 dice que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Eso quiere decir que hemos sido liberados. Pero aquí dice Pedro, no te atrevas a usar tu libertad como una cubierta para el mal, como una excusa para lo malo. No debe usarse como una licencia para actuar de manera impía, violando la ley de Dios. No debe usar el cristiano su libertad para encubrir la maldad en su corazón.
Uno puede escuchar comentarios de la gente que dice, entre creyentes, yo no pago impuestos, no estoy de acuerdo con pagar impuestos, no tengo que obedecer las leyes de este gobierno, están completamente equivocados. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, porque ¿cómo se financia un gobierno? Con los impuestos. Y cada gobierno ha de dar cuentas a Dios de su administración. Dice 1 Corintios 7:22, nos aclara el concepto que nos presenta aquí Pedro, que dice que no debemos usar nuestra libertad como una excusa para vivir de una manera impía, sino para vivir como esclavos de Dios, como siervos de Dios. Entonces en 1 Corintios 7:22 dice, porque en el Señor, si ha sido llamado siendo esclavo, usted es libre en el Señor. Pero si por el contrario ha sido llamado siendo libre, ahora es esclavo de Cristo. Entonces nuestra libertad es para que por primera vez en nuestras vidas hagamos lo que es correcto. Eso es lo que nos dice Romanos 6:22, anote la cita y la mira en casa. Primera de Corintios 7:21 al 23 y Gálatas capítulo 5, versículo 13. Nuestra libertad no es una excusa para darle rienda suelta a la maldad. Llegamos así al sexto punto. Entonces, el mandamiento, el motivo, el alcance, la razón, la actitud y llegamos a la aplicación. Y todo esto es un resumen maravilloso y sencillo. Versículo 17. Honra a todos los hombres. Ama a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Ahí hay 4 dimensiones de honor. La primera, honre a todos los hombres. ¿Qué significa eso? No es difícil de entender, ¿verdad? ¿Quiénes son todos los hombres? Todos los hombres. Es la esfera de la humanidad. Abarca, incluye a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pensemos en esto, en la época de los apóstoles había esclavitud, había esclavos en el Imperio Romano y la gente los trataba como gente sin derechos. Pero Pedro lo que está diciendo es, esa no es la actitud de un creyente. No trate a nadie de esa manera. Honre a todos los hombres. En segundo lugar, ame a los hermanos. ¿A quién se refiere? A nosotros los creyentes. Eso es fácil, ¿verdad? Son personas perfectas. No, hay dificultad, pero hay una ventaja. Todos los verdaderos creyentes tienen al Espíritu Santo que los convence cuando están actuando mal. Entonces, en un sentido, llega a ser relativamente más fácil amar a un hermano que amar a una persona no creyente. Pero mire, aquí en el mismo texto dice que debemos honrar a todos los hombres. Honrar a todos los hombres, amar a los hermanos. Eso nos da el equilibrio. Tercer principio, teman a Dios. Todo esto va a ser aplicable en nuestras vidas a partir de un temor saludable hacia nuestro Dios. Y, en cuarto lugar, honren a los hombres, amen a los hermanos, teman a Dios y finalmente, ¿qué? Honra al rey. Y de esa manera Pedro nos vuelve a llevar al principio, al versículo 13. Honra al rey. Muestre respeto por quien quiera que sea una persona en autoridad. En nuestro caso no es un rey, pero tenemos un presidente, un congreso y generales y todas estas personas que han sido puestas en autoridad. Y eso nos lleva
al principio expresado en Proverbios 24:21. Hijo mío, teme al Señor y al Rey, dice el proverbio. Y mire lo que sigue. No te asocies con los inestables, con los rebeldes, porque su calamidad vendrá de repente. Y quién sabe la ruina que viene de ambos. ¿A qué se refiere con ambos? A Dios y al Rey. Entonces debemos honrar a Dios y al Rey. Honrar a todos los hombres, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Esa es básicamente la aplicación de los principios de ciudadanía en este pasaje. Voy a llamarlos de alguna manera, estos serían los principios de la ciudadanía evangelística. Si queremos realmente alcanzar a los perdidos, debemos mostrarle el Evangelio, siendo ciudadanos modelo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra, y rogamos que todo esto que hemos aprendido, Señor, lo llevemos a la práctica en nuestro corazón, en procura, amado Dios, de alcanzar al perdido, de callar a aquel que nos acusa de ser malos, pero que realmente al examinar nuestras vidas vean que actuamos siempre con el temor de Dios y procurando tu honra. Te damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos. Y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.